que Dios hable a tu vida y a mi vida. Hermano, que este tiempo que vamos a estar acá, olvidémonos de los problemas, las deudas, de las situaciones que hay, nuestros hijos, nuestras familias. Siempre es que Dios hable a cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros podamos entender el tema y ponerlo en práctica. Porque tenemos que prepararnos, hermanos. Viendo los acontecimientos que están pasando en el mundo, Dios nos está mandando una señal, como quien dice, wake up. Levantémonos, hermanos, como nunca antes. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por estar aquí en la iglesia del monte, Señor. Gracias por este tu santo día sábado. Pedimos, Señor, que sea tú, a través de tu Santo Espíritu, que hables a través de mí, que no sea yo sino tú, Señor. Y que lo que escuchemos el día de hoy, Señor, que no solamente lo escuchemos, nos salga por un oído, entre por un oído y salga por el otro, sino que lo podamos poner en práctica, Señor, hasta que tú vengas de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día lunes, hermanos, eran como las 7:15 de la mañana. Estaba yo en el centro de mi casa cuando recibí una llamada de Colombia. Y era una de mis sobrinas que me estaba llamando, llorando. Y me dijo, tío, por favor le pido que ore por mí, que ore por la familia, porque estamos afuera del edificio. Hubo un temblor muy grande aquí en Colombia y no podemos entrar al edificio, no nos dejan entrar. O sea que estaba mi sobrina un poquito nerviosa y yo lo único que hice fue orar por ella, que realmente no sabía la magnitud del problema que había. Yo pensé que era solamente un temblor leve, ¿no? Pero después de que oré por ella y me puse a ver las noticias que me llegaban a través de las redes sociales, me di cuenta, hermanos, de que había habido un terremoto en Colombia. No era un temblor. Un temblor, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, a veces temblaba la tierra de vez en cuando, pero casi nunca temblaba la tierra. Y era que las personas salían corriendo, ¿no? Pero esto era un terremoto de 7.4, hermanos. Imagínense que edificios en Colombia, especialmente el epicentro del terremoto fue en Quindó, Chocó, casi cerca de Buenaventura, ¿no? Y afectó casi muchas ciudades de Colombia, especialmente Cali. Cayeron edificios, ustedes pudieron ver, se han caído edificios. También en Manizales, una catedral, casi se cayó un pedazo de la catedral. Muchas personas quedaron en los escombros. Todavía vinieron ayuda de Estados Unidos y muchos países para ayudar a rescatar. Y hermano, ya hace como 2 meses pasó en Venezuela, ahora pasó en Colombia. Esta semana estuvo temblando en El Salvador, también en Nicaragua, Honduras. Ayer fue España, en Granada, Indonesia esta mañana. Y usted se pregunta, ¿qué está pasando? Porque siempre nos preguntamos, sí, antes de que Cristo venga vienen temblores, va a haber huracanes. Y usted le dice a la gente, dice, es que aquí siempre han habido huracanes, siempre han habido temblores, eso no es nada nuevo, pero no con la frecuencia que está pasando ahora. Por eso dice la palabra del Señor que son principios de dolores. Y las mujeres saben, las que están acá, que cuando usted pueda tener su hijo, empiezan los primeros dolores y después se van ¿qué? Aumentando, ¿sí? Aumentando. Y hermanos, no tomemos esto como no pasará nada. Esto es algo que tú y yo tenemos que tomar una decisión el día de hoy, ¿no? Y yo me acuerdo que en el año 2022 yo estuve predicando un tema acá. No sé si ustedes se acuerdan cuántos estaban acá. Eso fue el 27 de febrero del 2022. Yo lo titulé Ser llenos del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes se acuerda, ese tema lo han visto mucha gente, lo siguen viendo a través de las redes. Y el tema del día de hoy yo lo he titulado Andar en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante ser llenos del Espíritu Santo? Claro que sí, es importante, ¿sí o no? Pero el día de hoy vamos a aprender algo nuevo que debemos, para el tiempo de ahora en el cual estamos usted y yo, debemos que andar en el Espíritu. Amén. Y usted preguntará, hermano Juan Carlos, ¿y cómo yo ando en el Espíritu? Yo estaba dando una campaña evangelística en República Dominicana, en una carpa, y había muchos jóvenes, aventureros y bien mayores, ayudando como diáconos. Y vino un joven, me llamó la atención y me dijo, hermano Juan Carlos, me gustaría hablar con usted después del tema. Y le dije, claro. Y entonces este joven, después de que terminé de predicar, fui y él me dijo lo siguiente: yo nací en la iglesia, mis padres han sido de la iglesia toda la vida,
Y yo he servido de guía mayor, de diácono, de todo esto, siempre he estado acá. Pero tengo que hacerle una pregunta, hermano Juan Carlos. ¿Cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Y yo le dije lo siguiente: el día que tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el día que tú te bautizaste, tú recibiste el Espíritu Santo. Usted lo recibió también, yo también lo tengo, ¿sí? ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo que pasa es lo siguiente, hermanos, que el Espíritu Santo, muchos lo tenemos dentro de nosotros, pero está como si estuviera dormido. Vuelvo a repetir, está como que estuviera dormido, hermanos. Solamente vamos al Espíritu Santo cuando viene una necesidad, viene un terremoto, un huracán, una enfermedad, cuando un hijo se me va de la casa o hay un problema económico, entonces yo vengo de rodillas y le oro a Dios para que Dios me ayude. O cuando vengo aquí al servicio los miércoles o el sábado, pero el resto de la semana nos desconectamos completamente. Estamos igual como la gente del mundo, viendo farándula, viendo otras cosas, nos desconectamos completamente. Andar en el Espíritu es 24/7, 24/7. ¿Qué, hermanos? Amén. Es andar en el Espíritu. Yo lo vamos a entender y ustedes van a entender. Ustedes sabían de que cuando Cristo resucitó, cuando estaban en el aposento alto, los discípulos estaban ¿cómo? ¿Estaban llenos de alegría, contentos, o estaban llenos de miedo y temor? Por miedo y temor. Exacto. Ellos temían de que a lo mejor lo que le pasó a Jesús le iba a pasar a ellos también. Y estaban encerrados en ese aposento alto. Y Jesús tuvo que entrar y aparecérseles a ellos en ese lugar. Y ustedes sabían de que estando ellos ahí, Jesús les sopló el Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a ver. Ustedes se den cuenta, hermano, de que Dios es grande y que Dios quiere darte a ti y a mí el Espíritu Santo. Ya nos lo dio cuando nos entregamos a Jesús, ¿no? Pero necesitamos, a partir del día de hoy, andar en el Espíritu. Eso va a hacer la diferencia entre nuestra vida y la vida de los demás. Ustedes sabían que las personas que estuvieron en Colombia en el terremoto, esa mañana muchos iban para el trabajo, unos iban para la universidad, otros iban para el gimnasio a hacer ejercicio. Unos planes. Nunca se imaginaron que esa mañana se iban a levantar y que ya no se iban a levantar más. Yo hago una pregunta. Kepa, ahí habían dos grupos. El grupo de los que se prepararon, había un grupo que se preparó quizás, no sé, quizás un grupo pequeño, y la mayoría de la gente que se habían preparado, no. Los cogió de sorpresa. Y tristemente, familias enteras, hermanos, murieron. Mucha gente ahora, yo digo una pregunta, el que estuvo preparado y había entregado su vida a Cristo fue sellado para la vida eterna. Amén. Pero el que no haya estado preparado, que tristemente, después de quizás estudios bíblicos, después de muchas cosas, sin embargo, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a perder por la eternidad, hermanos. ¿Ah? Ahora, yo tengo que estar ¿cómo? Preparado cada día. ¿Cómo debe ser? Cada día. ¿Okay? Vamos a ver ahí, por favor. Vamos a primero buscar la palabra en Romanos 8:1. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 8. Búsquelo, por favor. Amén. Lo vamos a... Cuando lo tenga, por favor. Amén. Amén. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna ¿qué? Condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, la palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ok, esa es la primera condición, estar en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Okay? No hay ninguna condenación. Ahora, ¿cómo debo yo andar? En el Espíritu. ¿Okay? Así es como debo andar yo cada día. Sigamos acá, muy importante. ¿Okay? Ahora dice acá, los discípulos, hermanos, caminaron con Jesús 3 años y medio. ¿De acuerdo? 3 años y medio con Él. Vieron milagros, maravillas. Sin embargo, como le digo, estaban con temor y con miedo después de que Jesús se resucitó. Tenían miedo porque a lo mejor pensaban que ellos iban a morir igual que Jesús. Ahora, Jesús tuvo que venir, hermanos, y se le tuvo que aparecer. Juan capítulo 22, búsquelo ahí por favor. Juan capítulo 20. San
versículo 22. Vamos a leer el 19 para que entendamos mejor, del 19 al 22. Miren lo que dice ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea que Jesús, ¿qué? Sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Ahora, ustedes se acuerdan, hermanos, que antes de que Jesús ascendiera al Padre, Jesús estuvo con los discípulos ¿cuántos días? 40 días, ¿sí o no? 40 días hablándoles. Y Jesús tenía que ascender al Padre, ¿no? Y Jesús le dijo a los discípulos: mire, váyanse a Jerusalén y no se quédense ahí hasta que yo les envíe ¿qué? Al Consolador, ¿ok? O sea que, aunque Jesús le había soplado el Espíritu Santo, le había dado como un adelanto para lo que iba a pasar. Pero usted sabe que los discípulos, a pesar de que andaron con Jesús, entre ellos había problemas. ¿Ustedes sabían eso? Habían 3 grupos entre los discípulos. Estaban los que estaban más cerca de Jesús, como Simón Pedro, como Juan, como Andrés, el hermano de Juan. Y habían 3 grupos en el mismo ministerio de Jesús. Pero habían discípulos que entre ellos se envidiaban. Unos querían el puesto más grande en el reino de los cielos y habían problemas. Pero cuando, digamos, aunque Jesús les sopló el Espíritu Santo, cuando ellos realmente activaron el Espíritu Santo, ¿cuándo fue? El día del aposento alto. ¿Ustedes se acuerdan? En el aposento alto, cuando ellos estuvieron 10 días esperando, ¿qué? Orando, pidiéndose perdón humildemente los unos por los otros, estaban haciendo un análisis de su vida y hasta que vino el Espíritu Santo, ¿okay? Después de 10 días. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no había llegado antes? ¿Usted sabe eso? Y enseguida le voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque tuvieron que pasar 10 días para que llegara el Espíritu Santo, como Jesús lo había prometido. ¿Sabe que Jesús le prometió el Espíritu Santo, sí o no? Ahora, hay una razón por la cual el Espíritu Santo no había llegado todavía. Primero, los discípulos tenían que reconocer sus errores, sus pecados, pedirse perdón los unos a los otros, ¿okay? Estar en paz con Dios. Y segundo, hermanos, hubo otra razón importante por la cual no había llegado el Espíritu Santo en ese tiempo, ¿ok? Vamos a ver ahí por qué. Vamos a hablar ahí la palabra en San Juan capítulo 14, a ver si yo le había prometido el Espíritu Santo o no. Juan 14, versículo 26. Mira lo que dice. Me dice cuando lo tenga, por favor. Amén. Dice, Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Okay? O sea que Jesús le había prometido al Espíritu Santo a los discípulos. ¿Okay? Ahora, mira lo que dice ahí mismo en Juan capítulo 16, ahí mismo, San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Estaba de pecado, de justicia y de juicio. Enseguida vamos a la parte porque el Espíritu Santo no había venido antes. Pero le voy a dar un ejemplo. Yo recibí una llamada de una hermana, no voy a decir el país, y me llamó y me dice: hermano Juan Carlos, tengo una necesidad, mis hijos no han comido, no tenemos nada que comer, si es tan amable, hermano, si me pudieran mandar alguna ayudita o algo. Y yo le dije: dele, hermano, a ver qué puedo hacer, le dije. Y bueno, fui, le hice un envío, hermanos, a esta señora, a esta hermana, es adventista, y le envié el número para que ella recibiera el dinero. Ella solamente lo único que tenía que hacer era recibir el número, ir a
ir a recoger el dinero nada más, lo único que tenía que hacer. Yo se lo mandé porque vi la necesidad que había en esta hermana, ¿no? Pasó un día y la señora no había recibido el dinero. Imagínate, ella llamó con urgencia, no tenían que comer. Necesitaban el dinero para sus necesidades, ya. Pasó un día, 2 días, 4 días, una semana y no había, la hermana no había recibido el dinero. Yo preocupado, yo dije, ¿qué le había pasado a esta hermana? Y como no tenía sino forma de comunicarme con ella a través de Messenger, la busqué por WhatsApp, no la pude encontrar ahí, hermano. Me llamaron a la compañía con la cual envié el dinero, me dice, mire, si quiere le devolvemos el dinero porque la persona que usted le mandó el dinero no lo reclamó. Y en ese momento, como a la media hora, la hermana se comunica conmigo. Y le dije, hermana, ¿qué pasó? Usted no dijo que tenía una necesidad, que necesitaba el dinero ya. Y la hermana me dice, hermana, ¿cómo le parece que me desconectaron el Messenger? No había forma de comunicarme con usted. Y pasaron todos esos días. ¿Estaba qué? Desconectada. No podía, imagínense, tenía el dinero, tenía el número, el dinero ya estaba allá. Sin embargo, ¿qué? Ella con necesidad y no podía conectar el dinero. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Eso pasa muchas veces con usted y conmigo, muchas veces. Dios nos dio el Espíritu Santo. Él mora entre nosotros. Él está listo para ayudarnos, para guiar tu vida y mi vida en todo momento. No es el internet, no son tus amigos, no son tus familiares. Él está ahí listo para decirte, Juan Carlos, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Ustedes sabían que, dice la sierva del Señor, que la mente debe dominar ¿qué? La carne, no la carne, la mente. Nosotros tenemos los frutos del espíritu, un fruto del espíritu es el dominio propio. Yo tengo dominio para controlar, esto hago o no hago. Hay gente que está en las cárceles, que han sido criminales, matones, asesinos, violadores, y esta gente que han robado bancos, antes de hacer algo, lo tuvieron que pensar ¿dónde? En la mente, ¿sí o no? El ser humano antes de hacer algo está en la mente. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que es como un GPS, un GPS dentro de nosotros, que te dice, por aquí, por acá, voltea a la derecha. Pero yo tengo que estar listo para escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Que Dios me habla a mí cada día, cada mañana. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hay gente que han ido, van de viaje, y hay veces ha habido un tráfico y han llegado tarde al aeropuerto y están ahí protestando y resulta que no se pudieron ir en ese avión y resulta que ese avión cayó y era Dios, el Espíritu Santo, tratando de que no llegara para que no le pasara eso, hermanos. ¿No te lo creen ustedes? Amén. Así es. Dios siempre está hablando contigo y conmigo, pero muchas veces el ruido de este mundo, las cosas de este mundo, las noticias, todo eso nos tienen tan preocupados que a veces Dios te está hablando a ti y a mí y no lo escuchamos. ¿Okay? No lo escuchamos. Había una razón por la cual el Espíritu Santo no había venido antes de 10 días. Vamos a ver por qué. ¿Okay? Y los discípulos necesitaban ser llenos del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para hacerse millonarios? ¿Para invertir más en la bolsa de valores? ¿O era para algo? ¿Qué dice hermano Hechos 1:8? Cuando dice, recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿qué dice? Y me seréis testigo ¿dónde? Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, los discípulos iban a ser llenos del Espíritu Santo para hacer ¿qué? Testigos. ¿Usted sabe cuál es la obra redentora del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra que le toca al Espíritu Santo hacer en tu vida y en mi vida? La santificación de nosotros, ¿sí o no? Él es el que viene a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos guía, el que está trabajando con nosotros cada día, hermanos. Y Él es el que nos está llevando hasta que Cristo venga. Él va a estar contigo y conmigo hasta que Cristo venga. Pero si yo tengo que tener esa conexión con Él a diario, y vamos a ver más adelante cómo es que yo mantengo esa conexión con el Espíritu Santo. Muy importante. Tengo que andar en el Espíritu. Ahora vamos a ver la parte por qué los discípulos, hermanos, no habían recibido, por qué el Espíritu Santo no vino antes. Vamos a buscarlo ahí, por favor. Juan capítulo 7, ahí mismo, estamos en San Juan. Vamos a ver, hay una razón. Juan capítulo 7. Versículo 39. ¿Ok? San Juan capítulo 7, versículo 39. Amén. Amén.
Miren lo que dice, para que podamos entender bien, leamos desde el versículo 37, para que ustedes entiendan. Miren lo que dice, río de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿okay? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? Aún glorificado. Jesús no había sido ¿qué? Aún glorificado. Cuando Jesús murió y resucitó, ascendió al Padre, y él dice que muchos de las personas que habían muerto en Cristo resucitaron con él después de que Jesús resucitó, y eso fue la primicia que Jesús llevó al Padre. Y Jesús tenía que ser glorificado en el cielo para poder enviar ¿qué? Al Espíritu Santo, hermanos. ¿Okay? Siempre, si hay una demora en el plan de Dios es por algo, ¿no? Pero yo tengo que tener la seguridad que Dios está guiando y dirigiendo tu vida y mi vida. Muy importante. ¿Okay? Es muy importante, hermanos, para poder ser victoriosos y llegar a hacer la obra de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. ¿Qué sucedió, hermanos, el día de Pentecostés? ¿Okay? Vamos a ver cómo los discípulos activaron al Espíritu Santo. ¿Okay? Hechos capítulo 2. Vamos a leer ahí el versículo del 1 al 4. Cuando lo tengan, por favor, me lo dejen saber. Amén. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Okay? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Okay? Muy importante. Ahora, ¿cómo estaban los discípulos? Unánimes juntos. Había unidad. No había, yo quiero ser el mayor, yo soy mejor que tú. No había ese problema, ya no había eso. Después del Pentecostés, acordémonos que Simón Pedro estaba ahí. Y Simón había caminado con Jesús 3 años y medio y lo había negado, le negó a su maestro. Sin embargo, después de que recibió el Espíritu Santo, ya no tuvo temor, no tuvo miedo. Y salieron aquellos discípulos a predicar, ¿sí o no? A llevar el Evangelio, a decirle a las personas que se prepararan, que se bautizaran. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no es solamente para tenerlo yo en un closet, sino para compartir con las otras personas. Todos los que estamos aquí tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo, que necesitamos hablarle de qué, del plan de salvación, de la vida eterna, hermanos. Imagínense cómo me sentiría yo si hubiera pasado algo con un familiar mío en Colombia y yo nunca lo hubiera llamado a hablarle de Dios, hablarle que hay un plan de salvación, que Jesús viene pronto, que viene por segunda vez. Imagínense, hermano, cuántas personas murieron quizás sin escuchar del plan de Dios que tenía para ellos. El Espíritu Santo no solamente es para, ¿cierto?, crecer cada día, santificar mi vida, sino para compartir con otras personas, hermanos. Sea que usted pueda ir, o familiares, o un estudio bíblico, o hacer algo para llevar la palabra a otras personas, hermanos. Muy importante, ¿ok? Sigamos avanzando. Vamos a ver qué dice el libro de Gálatas, ¿ok? La lectura bíblica de hoy, ¿cuál es? ¿Gálatas qué? Capítulo 5. 16, 17. ¿Qué dice aquí? Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora, vamos a ver una lista aquí, hermanos, de qué es andar en la carne. Muy importante, ¿no? Tenemos que tener la diferencia qué es andar en el Espíritu y qué es andar en la carne, ¿no? Mire, leamos el versículo 19 en adelante, por favor. Entonces, si la tienen, por favor, no, vaya conmigo. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas, mire lo que dice acá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora miren lo que dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos. Muy importante. Ahora, muy bien, vamos avanzando. Hay 4 cosas importantes que tú y yo debemos hacer a partir del día de hoy. ¿Cuánto les gustaría aquí en esta mañana, estamos acá, poder andar en el Espíritu? Amén. ¿Ven? Andar en el Espíritu, vamos a entender cómo yo puedo andar en el Espíritu todos los días, a toda hora, en todo momento. Usted sabía, hermanos, que desde que usted y yo estamos en el supermercado, usted puede estar hablando con el Espíritu Santo. Mientras que usted está manejando, usted puede hablar con el Espíritu Santo. Mientras que usted está lavando la ropa, lavando los platos, podemos estar hablando con el Espíritu Santo. No importa la situación, en una situación económica, en una enfermedad, no importa en donde usted se encuentre, yo tengo esa comunicación con Él a diario, todos los días. Y cuando yo tengo esa comunicación, hermanos, yo tengo la seguridad que no importa si tengo abundancia o escasez, no importa si hay un huracán o un terremoto, yo sé que Dios está conmigo, ¿sí o no? Vamos a ver, dice, lo primero que tengo que hacer el día de hoy, hermano, es que entregarme el control completo a Dios de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Entregarme. Hoy tenemos que decir nosotros aquí en la Iglesia del Monte, Señor, yo he tratado de manejar mi vida a mi manera, sea que monte un negocio, sea que quiero ir a la universidad, sea que alguien se va a casar, no importa lo que usted vaya a hacer en su vida, pero lo importante es de que si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted y yo nunca vamos a perder, ¿sí o no? Yo tengo que poner cada decisión de mi vida, cada decisión que yo voy a tomar, sea del negocio, sea del ministerio, sea del hogar, lo que sea, ponerlo en las manos de Dios. O sea, pedirle la guianza al Espíritu Santo, porque es el que sabe que es lo mejor para usted, que es lo mejor para mí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer hoy? Entregar el control de mi vida ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hoy, antes de que termine el tema, vamos a pararnos y vamos a decirle, Señor, a partir del día de hoy te entrego mi vida, entrego la dirección de mi vida, de mi familia. A partir de hoy yo me voy a sentar atrás y seas tú el que vas a guiarme. Porque dice el Señor que los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entregar el control de mi vida. Segundo, lo otro que tengo que hacer es que, hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, ya dijimos eso. Esa es la segunda parte. Primero, entregar el control de mi vida. Segundo, ser guiado por el Espíritu Santo. Y tercero, ser transformado por el Espíritu. ¿Ok? Significa permitir que Dios dirija nuestros pensamientos, decisiones, acciones diarias a través de su presencia en nosotros. Para lograrlo, ¿qué hacemos? El estudio de la palabra, oración constante, obedecer la voz con humildad. Ya vamos a ver por qué tengo que obedecer la voz. ¿Quién es nuestro pastor? Jehová. Amén. Gloria a Dios, hermano. Nuestro pastor, aquí está el pastor de la iglesia, pero nuestro pastor es ¿quién? Jehová, dijo la hermana, Jesús, ¿no? Y Jesús dijo algo muy importante. No sé si ustedes se acuerdan, le dijo a los discípulos. Vamos a leerlo después, qué fue lo que les dijo. Mira lo que le dijo Jesús a los discípulos. Juan 10, busque la palabra por favor en Juan, capítulo 10. ¿Okay? Versículo 27. Mira lo que dice. Y 28. Juan 10, versículo 27 y 28 dice:
Mira lo que le dijo Jesús. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice que las ovejas, escuchen la voz de quién, del pastor. Yo vi un video en el internet, en YouTube. Eso fue en Jerusalén. Trajeron un pastor de ovejas. Tenía como unas 500 ovejas. El pastor real, las ovejas con la voz de él. Trajeron varios pastores, también pastor de ovejas, y le decían, hable de las ovejas. Y le hablaban. Esas ovejas no se movían para nada, seguían comiendo. Y después el otro, igual. Pero cuando venía el pastor real, decía, vámonos, el mismo todas. Shh. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, hermanos, nosotros tenemos que ser guiados por Él, ¿sí? Amén. Y usted tiene que tener la seguridad que el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Pero tenemos que activar ese Espíritu Santo, ¿ok? Le voy a hacer un ejemplo. Esto solamente sirve como un ejemplo nada más. Una compañía me manda a mí una tarjeta de crédito. La tarjeta yo la estoy esperando. Cuando llega a mi casa por el correo, yo recibo la tarjeta. Pero yo no puedo ir a utilizarla inmediatamente. ¿Por qué? Hay dos razones. Primero, necesito que activarla. Si no la activo, usted la puede cargar 10 años. Esa tarjeta no sirve para nada. No la puede usar en el supermercado en ninguna parte. Usted necesita primero activar la tarjeta. Y segundo, tiene que crear un PIN. Por si de pronto usted necesita una emergencia de dinero, puede ir a una caja, a un cajero y tiene que entrar el número de PIN y sacar el dinero. Con el Espíritu Santo pasa lo mismo, hermanos. El Espíritu Santo está dentro de mí. Dice que el Padre y el Hijo vendrán a morar en nosotros. Yo recibí el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué muchas veces seguimos batallando con los problemas de este mundo, con las tentaciones del diablo, de Satanás, cuando el Espíritu dice que está luchando el Espíritu de Dios contra la carne y estamos en este mundo, estamos en una batalla espiritual? Pero el Espíritu Santo está dentro de mí, pero yo tengo que activar ese Espíritu Santo. Cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es orar. Estoy en comunicación con Él 7 días a la semana. Cuando tengo un problema, una dificultad, una decisión en mi vida importante, yo le consulto al Espíritu Santo. No a un brujo, no voy a llamar a un número 800 para que me digan qué número cómo va a ganar la lotería. No, es el Espíritu Santo el que yo voy a consultar en mi vida. O sea que mi hija está buscando, o mi hijo está buscando a alguien para casarse. Mira, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Que sea el Espíritu Santo que dirija. Cuando usted y yo ponemos nuestra vida en el Espíritu Santo, nunca vamos a fallar. ¿Usted ha visto alguna vez cuando usted va en un carro y usted va dejándose guiar por el GPS que le dice, lo vamos a llevar a tal lugar? Y muchas veces usted, el GPS le dice, voltea a la derecha, y muchas veces usted se le olvidó y se pasó. El GPS tiene que hacer un reroute, para poder enderezar de nuevo y llevarlo al lugar. Lo mismo pasa en nuestra vida. Hay veces el Espíritu Santo pasa en eventos en nuestra vida que el Espíritu Santo tiene que cambiar el rumbo del día, pero para llevarnos donde Él nos quiere llevar. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, muy importante, y escuchar la voz de Dios, ¿ok? Muy importante, hermanos. Vamos avanzando, vamos bien. Amén. Ahora vamos a ver dos versículos importantes, ¿ok? Romanos capítulo 8, busquémoslo ahí por favor. Libro de Romanos. Versículo 11, mira lo que dice. Romanos 8:11 dice, ¿lo tienen todos? Amén. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oiga, qué maravilla saber que el que levantó de los muertos a Jesús, ese es el Espíritu Santo. Hermano, todos queremos, quizás nosotros estamos aquí. Ustedes sabían que los discípulos
hubieron profetas que oraron a Dios y querían estar en el tiempo que estamos nosotros ahora. Ustedes sabían eso. Esta generación puede ser la generación que puede ver a Cristo venir viniendo por segunda vez. Sin embargo, usted y yo estamos aquí, hermano, en este momento. Estamos aquí en este momento, hermanos. Pero dice que nosotros tenemos que prepararnos a diario, ¿no? Prepararnos a diario y saber que si cuando Cristo venga, vamos a ser transformados, ¿sí o no? Y si estamos vivos, vamos a ser transformados. Y si estamos descansando, el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de la tumba te levantará a ti y a mí también. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a ver el otro versículo ahí mismo. Es Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Okay? Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, quiere decir de que Dios me está diciendo: sigue bien, Juan Carlos, sigue por ese camino, ¿ok? Ahora ahí mismo en Romanos capítulo 6, busquémoslo ahí por favor, leamos del 3 al 6, miren lo que dice. Romanos 6, 3 al 6 dice: oh, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. ¿Cómo debemos nosotros andar, hermanos? Vida nueva. ¿Tengo yo que andar igual como andaba antes? No. Ahora yo ando en vida nueva porque yo ahora ando con ¿qué? Con el Espíritu. Yo ahora ando en el Espíritu, hermanos. Y el Espíritu es el que me va a ayudar y me va a llevar ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, ¿sí o no? Jesús prometió algo. ¿Cuál fue la promesa que Jesús hizo? En Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuánto, hermano Mercado? Le hago una pregunta esta mañana. ¿La tribulación va a ser antes que Cristo venga o después? La tribulación, el Apocalipsis, va a ser antes de que Cristo venga, ¿sí? Entonces, si yo ando en el Espíritu, si yo tengo la promesa del Dios Padre y del Dios Hijo, que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, no importa que tribulación venga a mi vida, dice que Él estará conmigo. ¿Sí? Él estará conmigo hasta qué? Hasta el fin, en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la crisis, Él estará conmigo. Mucha gente dice: no, es que, hermano Juan Carlos, el Espíritu Santo se va a levantar en un tiempo de la tierra. Sí, es verdad. Cuando se cierra el tiempo de gracia, el Espíritu Santo, Jesús en este momento está intercediendo por ti y por mí. Tenemos un intercesor que está intercediendo por ti y por mí. Cuando se cierra el tiempo de la gracia, ya no va a haber un intercesor en ese momento, porque esto ya se está preparando para venir. Pero Jesús no nos ha dejado solos, porque el Espíritu Santo todavía va a estar aquí. No va a estar para los malos, porque ya se les cerró la puerta a ellos, pero va a estar ¿con quién? Con sus hijos, con los escogidos. Va a estar aquí en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la lucha. Él va a estar contigo todos los días hasta que veamos venir a Cristo en las nubes de los cielos, hermanos. Entonces usted tenga esa seguridad. El diablo muchas veces nos manda problemas, dificultades, tentaciones, de terremotos, de todo, para que usted y yo nos desanimemos, para que nosotros digamos: Dios me dejó. Pero Dios dice que Él estará contigo y conmigo todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo, hermanos. Amén. Démosle gloria a Dios porque nosotros podemos escuchar la voz de Él y sabemos que en los momentos más difíciles de su vida Él va a estar ahí con usted y conmigo. Amén. Amén. Estamos llegando ya casi al final del tema, hermanos, pero hay unos versículos más importantes que tenemos que ver esta mañana. Vamos a ver el libro de Colosenses, por favor. Puse ahí, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice. Esta es una advertencia que Dios nos hace a ti y a mí hoy esta mañana. Mire lo que dice Jesús a usted y a mí. Colosenses 3:5. ¿Qué dice? ¿Todo lo tiene? Amén. Mire lo que dice. Hacer morir ¿qué? Pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Okay? Nosotros tenemos que hacer morir eso, hermanos. Que cada día nosotros podamos vencer el pecado en la carne, vivir en el Espíritu, no dejar que nada de este mundo nos haga perder la paciencia ni la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que sepamos que Dios en este momento donde yo estoy, Él está conmigo y Él me va a ayudar. Él te va a ayudar a ti en todo momento.
con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice aquí? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a ver dos versículos más y hacemos el llamado esta mañana. Vamos a buscar ahí 1 Corintios, hermanos. ¿Okay? Si usted algún día tenía duda que el Espíritu Santo está dentro de usted, hermano, como me decía este joven en República Dominicana, hermano Juan Carlos, ¿cómo yo sé? Yo sé que el Espíritu Santo está ahí. Es el que te ha cuidado, te ha ayudado, te ha guiado y te está guiando todavía, a ti y a mí. 1 Corintios 6, 19 y 20, miren lo que dice. Busquémoslo, por favor. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: oh, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Dónde está? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Hay gente que dice, no, es que este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Pero fuimos comprados con precio, con la sangre de Cristo Jesús. Mi cuerpo le pertenece a quién? A Dios, hermanos. Yo tengo que cuidarme cada día. ¿Okay? Cuidar mi cuerpo, lo que pienso, lo que hago. Porque yo soy templo del Espíritu Santo. Muy importante. Tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver aquí Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, por favor. Versículo 23, mire lo que dice. Juan 14, 23 dice: respondiendo a Jesús le dijo: el que ama mi palabra y ¿qué dice? Guardará. ¿Qué dice? Y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. ¿Haremos qué? Morada con él. Amén. Pues, ¿okay? Vamos a ver los últimos dos versículos de esta mañana. Romanos capítulo 12. Busquémoslo ahí, por favor. El libro de Romanos. Ahí, por favor. Capítulo 12. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios esta mañana. Versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Okay? Primero, entregar el control de mi vida al Espíritu Santo. Segundo, ser guiado por el Espíritu Santo. Y tercero, es lo que dice aquí: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo cada día, hermanos? Como sacrificio vivo. ¿A quién? A Dios. Nosotros tenemos que hacer como hizo José. ¿Qué hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar? Corrió. José pudo estar ahí, imagínense, tenía toda la oportunidad, sus amigos no estaban ahí, no había nadie que lo conociera. Sin embargo, tuvo que decir: ¿cómo yo voy a hacer tan grande mal en contra de quién? De Dios. No puedo hacer eso. Cuando la tentación venga a tu vida y en mi vida, nosotros tenemos que decir: ¿cómo yo puedo hacer tan grande mal contra Dios? No puedo hacer eso. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Amén por eso. Eso es andar en el Espíritu, a todo momento, a toda hora. El enemigo no duerme, pero el Espíritu Santo tampoco. ¿Okay? Él está ahí llevándote, guiándote, a ti y a mí, para que tomemos las decisiones importantes. Último versículo antes de llamado, esta mañana, 2 Corintios, por favor. Capítulo 5, eso lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo juntos para que terminemos el día de hoy. Antes de decirle al Señor: Señor, voy a entregar mi vida a ti completamente para que tú la dirijas. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en quién, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son qué, todas son qué, nuevas. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a decirle al Señor esta mañana, antes de irnos a la casa, 3 cosas. Y el que quiera venir aquí al frente puede venir también. El que quiere quedarse ahí puede quedarse donde quiera. Pero vamos a decirle al Señor, como esto no va a ser un compromiso con el hermano Gaviria. Esto no va a ser un compromiso con el pastor de la iglesia del monte. Esto va a ser un compromiso entre usted
y Dios, entre mi persona y Dios. Que cuando algún día, hermanos, por fe veamos a Cristo asumiendo en las nubes de los cielos, que nosotros digamos, yo hice un compromiso en la iglesia del monte un sábado en una predicación. Hermano, que la vida tuya y mía a partir del día de hoy sea diferente. No importa lo que diga la noticia, la televisión, tus amigos, el internet, las redes sociales. Hermano, yo estoy siendo guiado a través del Espíritu Santo. A mí no me guía lo que diga la gente, lo que digan mis amigos. A mí me guía lo que diga el Espíritu Santo. Yo soy, ¿qué? Fui comprado, tú fuiste comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y en los días que Dios nos dé en este mundo, no sabemos cuánto tiempo le queda a este mundo, hermano. Nadie sabe. Pero lo único que yo sé es de que cada día estamos más cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Cada día. Y hay gente que dice, no, eso no va a pasar nada. Pero hermanos, en aquel día, cuando Cristo venga, van a haber dos grupos. Los de la derecha, los que decidieron ser guiados por su Espíritu Santo, los que le dijeron al mundo, yo no te pertenezco, yo le pertenezco a Dios. Y los otros que pasaron muy bueno, muy chévere en este mundo, pero se perdieron por la eternidad. Dios tiene un lugar para ti y para mí en la eternidad. Lo maravilloso, hermano, es que tú y yo podamos estar con nuestros familiares, amigos, amistades, cuando Jesús venga, hermano. Va a llegar ese día, va a llegar. No nos desesperemos, pero estamos cada día más cerca. Amén. ¿Cuál es la promesa que tenemos que pedirle a Dios hoy? Y oramos. Primero, Señor, que cada mañana cuando usted se levante, cuando yo me levante, y pueda ver el sol, hermano, los pajaritos, Señor, ayúdame a ser lleno de tu Santo Espíritu. Cada día, pidámosle al Señor, ayúdanos, Señor, a ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, Señor, quiero andar en tu Espíritu en este día, en esta semana, cada día de mi vida. 24/7, Señor, que tú seas el GPS, el GPS en mi vida. Que tú me dirijas, Señor. Quiero estar conectado contigo en oración, a través del estudio de la palabra, estar hablando con el Señor todos los días, hermanos. Que usted saque ese tiempo de calidad, 5 o 10 minutos, pero a solas con el Señor, hable con Él, puede tener sus problemas, sus dificultades. Y va a ver que antes de salir de su casa usted le va a ir bien, porque usted está pidiendo la dirección ¿qué? De Dios para ese día, para su familia, para su negocio, para su ministerio. Y tercero, Señor, te entrego el control total, eso lo vamos a hacer hoy. Te entrego el control total de mi vida al Espíritu Santo a partir del día de hoy. ¿Okay? Para que tú me ayudes. Él va a ser el filtro. El Espíritu Santo es el filtro, hermano. Venga lo que venga, pásalo por el filtro. Y el Espíritu Santo le dice, haz esto, no lo hagas. El Espíritu Santo decía a Pablo, ve allí, no vas allá. El Espíritu Santo es el que nos ha guiado, hermano, hasta el día de hoy. El Espíritu Santo es el que te convenció a ti y a mí de pecado y nos entregamos un día a Cristo. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor hoy el control total de nuestras vidas, hermanos. Total, no 100, 20, 80, no. Señor, te entrego mi vida a partir de hoy 100%. Todo lo que yo haga, dirigido por tu Espíritu. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti humildemente esta mañana. Pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido de pensamiento, palabra, obra y misión. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por que algún día escuchamos tu voz. Decidimos entregar nuestra vida a Cristo, nos bautizamos, Señor, y recibimos el Espíritu Santo. Señor, que a partir del día de hoy entregamos nuestra vida completamente, la dirección completa, Señor, de nuestra vida a ti, Señor. Que cada decisión en el hogar, en el ministerio, en tu empresa, en la universidad, todos los planes de aquí para adelante son dirigidos a través del Espíritu Santo. Y yo no muevo un dedo sin la voluntad del Espíritu Santo que me indique lo que tengo que hacer. Ayúdame, Señor, a morir al pecado, a vencer el pecado en la carne y a santificarme cada día a través del Espíritu Santo para estar listo o lista y preparado para cuando Cristo venga. Señor, te pido por nuestras familias, amistades que todavía no se han entregado a ti, que puedan, Señor, vernos, Señor, a nosotros, que nosotros podamos ser luz para que otros vengan a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Guíanos, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Feliz Santo Sábado.